Hola mi gente, ¿cómo están? Mi nombre es Daily. Hola, mi nombre es Lady. Vamos a dar una información cómo nosotros hemos sacado nuestro Documento. documento. Si es fácil, si es difícil, cuánto necesitas, especialmente para quien es de Perú, porque he visto que para quien es, por ejemplo, de Venezuela, es casi el mismo proceso, pero veo que el gobierno les da unos beneficios mayores. Por ejemplo, si tú pides asilo, ¿sí? Asilo, Es ¿qué como más que entra decía? otro rubro. Ajá. Te lo hacen o más rápido la documentación dependiendo de la ciudad donde estás, porque he visto que por ejemplo en la frontera de que es en Manaus, ¿no? Sí. No me acuerdo cuál es la ciudad de Manaus. Es el sheik ha comido caca. El sheik ha comido caca y ahora quiere juntarse a darnos beso. Al sheik. Cochino. No es así, es que ellos lo huelen rico, se está bañando, se está ensuciando más. No, pero ahí no había caca. Ay, no, ay Dios, haciendo su show aquí. Para los que entran, por ejemplo, por la frontera de Amazonas con Venezuela o Colombia, existe un proceso que Brasilia hace porque tiene un equipo allá, tiene un tipo, ha montado tipo ¿qué sería? Un sector, ¿sí? Ha montado tipo un sector para los que entran por ahí les ayude, pero es diferente para quien llega aquí a Brasil como turista o por un viaje a quedarse, y es bien diferente el tipo de proceso a veces que tú tienes que hacer y tienes que gastar a veces plata, ¿no? No es tan barato. En nuestro caso, ¿no? Sí, en nuestro caso. Por ejemplo, una cosa que y siempre la persona tiene dificultad cuando entra a Brasil es que a veces tienen que comprar pasaje de vuelta, porque si no a veces no te dejan entrar, ¿no? Cuando compras solo de ida. Cuando yo ingresé, pues me pidieron tanto la ida como la vuelta. Sí o sí tenía que mostrarles el pasaje. Sí, en la pandemia estuvo liberado algunas cosas porque, por ejemplo, mi tía cuando vino para acá ella no compró pasaje de vuelta y cuando llegó a la cabina, ¿sí? Le pidieron. Entonces, sí. Como los peruanos, como los peruanos somos expertos en algo, ¿qué hice yo? Fui, generé un boleto, ¿sí? Un boleto o pasé una tarjeta que no funciona. No creo que funcione para todos. Eso fue por causa de la pandemia. No había mucha fiscalización. Había gente que no estaba trabajando, ¿sí? Estaban vacíos. Cuando yo ingresé ni siquiera me vieron mucho, o sea, pasaron nada más, vieron mi DNI, no sí. Revisaron la maleta, nada. Pero ahora supongo que la fiscalización esté mayor. Les digo esto por si algún día ustedes pasen por eso y no tengan alguna solución. Yo generé en la computadora como si fuera a comprar un pasaje para tal fecha de vuelta, pero con una tarjeta que no funcionó. Entonces, ¿qué hace el sitio web? Él genera la compra, el pedido, y creo que tienes como 24 horas para que confirmes si el pago no funcionó, ¿sí? Entonces, ¿qué hice yo? Le mandé a mi tía porque ella estaba en el aeropuerto. Yo pensé que ella había comprado ida y vuelta, porque fue lo que le dije, ¿sí? Pero como ella no lo compró y ya estaba en el aeropuerto, iba a perder el vuelo y a veces no tienes más plata, ¿qué vas a hacer, ¿sí? Entonces, le mandé ¿cómo se llama? El comprobante, ¿sí? Que yo había generado. Un vuelo falso. Un vuelo falso. Experta de un vuelo falso. Y para que muchas de las veces, si no tienes suerte, te lo van a chequear y van a ver que no es verdadero. Pero de ella nada más lo miraron, ¿sí? Estaba el pedido, todo a lo legal, pero no tan legal. Entonces, con eso ella consiguió pasar, pero no es siempre que funciona, ¿sí? A veces puede que no funcione, te revisen, lo chequen y no existe el vuelo, ¿sí? Y entonces esos son cuidados que van a tener que tener quien viene de Perú, ¿sí? Y Lady va a contar su experiencia, más cómo fue cuando llegó a ver. Llegó ya ilegal.
No, mentira. Ya. No, realmente cuando yo vine para acá me decían, pues, Daily me comentó que te revisan todo, que tenga cuidado, que no lleve que no lleve este. Entonces cuando yo ingresé a Brasil pensé que realmente nos iban a revisar todo, pero nos hicieron pasar nada más, había cuatro policías, cuatro, Sí, porque en la pandemia no había policías, algo nadie así, trabajando. pasaste normal, ni siquiera revisar, solo enseñé el DNI, no revisaron en la maleta y normal. O sea, yo me quedé, ¿qué? Pero ¿cómo dijeron que iban a revisar? De repente no te iban a dejar pasar, pero no, creo que es por el tema de la pandemia, tuvimos suerte. Sí, así que no. Mi tía Shanto también tuvo suerte. No nos revisaron normalmente mucho. Los pero, papeles pero sí me pidieron el vuelo de ida y vuelta. Sí, ni siquiera lo vieron, Daily. Me preguntaron, palabra, ¿tienes tu vuelo de regreso? Sí, les dije yo. Y como estaba con el celular, no, o sea, no lo tenía en físico. Entonces me dijeron, ¿y para cuándo está? Y yo les dije para 10 de enero. Ya dijeron. Y pasé. Sí, pero cuando Lady llegó aquí cerraron la frontera, ¿no, Lady? Y sí. No, nosotros llegáramos en octubre y en diciembre cerraron la frontera. Sí. Así que ya no pude salir y en enero iba a culminar mi tiempo de estadía. Sí. Así que empezamos nuestros papeles. Y les vamos a contar, por ejemplo, de mí tengo que contar en un video porque hace 10 años, 11 años, no, 12 años ya casi, no existía el Mercosur. Entonces, para quien era de otro país de Latinoamérica, era difícil en Brasil. Yo conocí muchos peruanos que estaban ilegales, pero después que vino el Mercosur, ha facilitado mucho las cosas. Realmente ha facilitado demasiado. Entonces, ahora les vamos a decir los gastos más que todo. Porque, por ejemplo, cuando tú te vas a un otro país, es como comenzar de cero. Pienso que es como salir de la casa de tu papá y tu mamá y tú sales sin nada, ¿no? Sin cama, sin cocina, sin plata, a veces sin trabajo. Entonces no es fácil, ¿sí? No es fácil. Entonces por eso, si quien puede juntar plata para traer y sobrevivir, que menos, yo pienso que para que no sufras, 6 meses, 6 meses. Que menos 6 meses. Bueno, yo tengo suerte porque... Sí, nosotros, yo también he tenido suerte. Yo también he tenido suerte porque conocí a alguien acá y fue diferente. Pero hay mucha gente que no tiene suerte, entonces les dejamos esas alertas, ¿sí? Entonces, aquí les voy a mostrar. Mira, primero, nos fuimos a la Policía Federal. Ya digo que no es en todas las ciudades de Brasil, porque Brasil es muy grande, que hay policía federal, ¿sí? No es en todos. Entonces hay mucha gente que yo he visto que viene, que tiene que ir a la capital a hacer, y a veces vive en una ciudad que es lejos. Entonces si puedes ir a una ciudad en donde ya tenga la policía federal, es mejor, ¿sí? Normalmente las ciudades grandes tienen, ¿sí? Antes era peor, pero ahora yo veo que está más fácil. Entonces, mira, aquí te piden, hay cosas que, por ejemplo, a los que son del Mercosur les piden, ¿sí? Por ejemplo, lo que nos ha pedido es lo que está en rayita. Lo que está en X, no. ¿Sí? Porque, por ejemplo, hay otros acuerdos, entonces no necesita. Por ejemplo, la foto, sí o sí. Este formulario tienen que llenar. Yo les voy a dejar el link. Ya, el link en la descripción, porque ese sí o sí tienes que llenarlo. Sí o sí, y hay varias opciones que son parecidas y tú no sabes cuál. Entonces, para quien es primera vez, le voy a dejar también el nombre, porque yo sufrí para descubrir cuál era, ¿sí? Porque hay uno que te pide unos datos que tú no tienes y tú dices, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Ya, entonces les dejo también el nombre. Esta declaración, eso te lo hacen creo que en el día, ¿sí? ¿La declaración de la dirección? No, eso no necesito. La copia, sí, de nuestro DNI. Sí, la copia o pasaporte. También no te pidieron. No, sí. Este es el que tú tienes que ir primero a hacer en el consulado de Perú.
Y está otro detalle, que si en la ciudad donde tú estás no existe consulado de Perú, tienes que viajar. Entonces, si tú puedes venir a una ciudad donde ya tenga y los actos papeles ahí, es más fácil, ¿sí? Entonces, esto de aquí, a ver, Lady, ábrelo el teléfono. Costó 100. Fue eso del consulado, nos costó 165 este de aquí. 162. 162, ¿dónde está? A ver. El certificado del... Inscripción consular, eso, porque el certificado de nacimiento, por ejemplo, es más difícil. Yo he nacido en un pueblito que ni está en el sistema, entonces, ¿cómo? Tienes que traducirlo encima, da mucho trabajo. Lady está en lo mismo, ¿sí? Entonces, como hemos venido sin certificado, la inscripción consular que tú pides en el consulado ya vale por el certificado de nacimiento, ¿sí? Entonces, sacamos que está 162 y los antecedentes criminales de Perú. Está 650. Ese está baratito, sí, 650. Y claro, tienes que sumarlo tu pasaje para que te vayas al consulado, ¿sí? Pasaje de ida y vuelta y bueno, eso. Después, de aquí de antecedentes criminales, Estado de Sao Paulo, esto sí es fácil en el Poupatempo. El problema es que para que tú hagas cita en el Poupatempo, no sé cómo está ahora después de la pandemia, pero en la pandemia estaba difícil. Tenías que dejar cita separada con CPF. Pero ¿cómo tú dejas cita separada con CPF si tú no tienes CPF? Entonces eso sería cuestión de conversarlo, ¿no? Llegas allá y ves si te lo hacen a la hora, ¿sí? Y esto no tiene ningún costo. No, eso no cuesta. En Brasil casi no cuesta algunos documentos que es para que el brasileño usa, también no. Por eso también el brasileño usa, ¿sí? Esto de antecedentes criminales de la justicia estadual y justicia federal. Eso es en el sitio web. También les voy a dejar, ¿ya? Porque, por ejemplo, el estadual tú lo haces en el sitio web. El federal tú lo haces en el sitio web. El estadual nos enviaron por email, ¿sí? O creo que es al contrario. ¿Lo hemos llenado? Sí, hemos hecho un pedido, ¿no? Sí, lo hacemos un pedido por email porque ahora muchas cosas están por el email. Y el problema es que, ¿cómo se llama? ¿Qué iba a decir? Me olvidé. A ver, espera, ¿qué iba a decir? ¿Hay varios? No. El problema es que ustedes tienen que ver, ¿ya? Si el email tiene que ser de cada ciudad, porque por ejemplo, este federal, como estamos en Sao Paulo, el email es de Sao Paulo. Sí. Este estadual, como estamos en la ciudad de San José, o al contrario, no sé, después le pongo en el email porque no me acuerdo de cabeza, pero bueno, este estadual también tiene que ser el email de la ciudad, por ejemplo, porque tiene siempre SP de Sao Paulo. Y si tú eres de, no sé, de otra ciudad, si supongo que tendrá Río, otra si sigla. estás en otro estado, claro. Claro, debe tener otra. Entonces eso tienen que darse cuenta, ¿sí? O ir, por ejemplo, yo me fui donde tenía la justicia federal y ahí me dieron un número y con ese número llamé y ese número me dio el email, ¿sí? Porque es un poco trabajoso, pero ¿qué se le va a hacer? Es que imagínense, desde enero. Sí, pues. Lady está desde enero con eso de los papeles. Sí, porque en la pandemia funcionaba una vez al mes. Entonces, imagínate, una vez al mes, cada mes haces un papel. Entonces, el comprobante de residencia, eso que no sé, la verdad. Porque, por ejemplo, no sé si los hoteles te dan, los hostels, que es para mochileros, te dan. Porque, por ejemplo, yo conozco, yo vivo aquí, entonces tengo un comprobante. Pero no sé para la persona que llega cómo va a conseguir ese comprobante. Cuenta de luz. ¿Ya? Cuenta de luz o cuenta de teléfono, vamos a suponer. ¿Ya? Entonces, de la casa donde estás, tendría que darte esa cuenta de teléfono, de luz. ¿Ya? De la casa, de la dirección donde estás. No sé si un hotel o un hostel te lo haga eso. Creo que la persona que quiera quedarse va a querer en un hotel. No, es que no importa porque necesitas el pedido. ¿Entiendes? Ese es el problema. O sea que no importa dónde sea la dirección, lo importa es que alguien declare
Que tú estás... que tú estás en esa dirección. Ujú. ¿Entiendes? Alguien tiene que... Entonces, por ejemplo, yo hice una declaración con todos mis datos que Lady está en esa dirección, que le di la cuenta de luz, y después tienes que ir al cartorio. En el cartorio, para que tú te lo reconozcan firma, tú tienes que sacar tu firma. O sea, tú pagas un valor en el cartorio para que registren que tú tienes firma en ese cartorio, y con esa firma cualquier documento te lo legalizan, algo así. Entonces, por ejemplo, yo ya tenía firma, entonces yo me fui, nada más pagué por el documento que iban a hacer y ya. Pero si no tienes, entonces de aquí también tienes que sufrir un poco. No hay otra. Pagar en cualquier agencia bancaria la siguiente. Esos son los valores, mira. Entonces te vas a este link y escoges esta numeración y pagas este valor. Haces un boleto. Un boleto es fácil de pagar, ¿sí? Eso es lo más fácil de pagar. Y este de aquí. Entonces son dos. Escoges ese código y pagas ese valor, ¿sí? Y ya con eso vas a ir a la Policía Federal, presentar todos los pedidos. Y este formulario también es importantísimo, ¿ya? Y haces el pedido. La chica cuando tú llegas te dice, a ver, tráeme todos los papeles que yo te pedí. ¿Ya? Ya, y ella lo va a revisar. Y si tú llegas y te falta uno o está mal, ella te va a decir, no, este está mal, tienes que traer esto y marca para otro día. Y así te hacen. ¿Sí? ¿Para quién lo saca mal? A ver, más o menos vas a hacer un aproximado de cuánto hemos gastado. 540. Más el sufrimiento. No, y aparte los pasajes. Sí, pasaje, porque por ejemplo aquí en San José no hay consulado, entonces tenemos que ir a Sao Paulo. Sí, más los pasajes que hemos ido. Hemos ido ida y vuelta. Es más, nos dieron una vez en mayo, nos dieron una fecha que no... Fue mal, sí, que la fue chica mal. por el teléfono nos dio mal y lo perdimos, ahí tuvimos que llamar de nuevo. Y es una caminada larga. Por eso que les digo que tienen que traer plata para sobrevivir unos 6 meses. Por ejemplo, el hostel aquí en Brasil, que es hotel para mochileros, hostel, así con H, existen muchas casas que hacen ese servicio. Antes de la pandemia encontrabas hasta por 20 reales en el centro de Sao Paulo. Claro que no vives con todas las comunidades, tienes comodidades, tienes que compartir baño, pero es baño limpio. A veces es en una calle donde lleno de ¿cómo se llama? Pero si quieres, si has venido a cambiar. Si has venido a cambiar, no hay otra. Entonces, porque yo ya he dormido en esos hostels, es chévere, así. Por ejemplo, tienes que compartir a veces con angolanos, nigerianos, de otro país, en el mismo cuarto, compartir el baño, pero todo limpio, entonces nada más no hay comodidades, ¿sí? Pero por ejemplo, antes de la pandemia costaba 20, hoy en día encuentras unos a las justas por 40 por día. Todo aumentado, ¿no? Sí, y esos son locales donde no te pide documentos, puedes ser extranjero, no te pide nada, porque para alquilar aquí a veces te pide cosas, y son locales que no te pide nada. Y yo veo que en internet hay bastantes. Entonces, si tú traes plata para que más o menos sobrevivas a 40 a la noche, 60 a la noche, lo sumas por un mes, 2 meses, 3 meses para tu comida, ¿sí? Porque esos hostels tienen cocina compartida. Entonces tú puedes comprar en el mercado tu comida y hacerlo, aunque vivas solo de ayunomen. Pero sobrevives. Entonces, he visto que mucha gente a veces sacrifica, entonces si no tienes nadie que te respalde en Brasil, no hay Pero otro. los peruanos estamos acostumbrados, somos Sí, todo terreno. todo terreno. En Lima vivimos en un cuartito. Un cuartito tiene cocina, cama, sala de estar, todo en un cuarto solo, entonces. Sí, yo creo que si has vivido allá a las justas acá. Sí, es lo mismo. Y sobre trabajo, ¿ya? Vamos a hablar un poquito porque ese es un tema grande. Pero antes de eso vamos a ver ya, por ejemplo, a Lady
Ya le entregaron su documento. Cuenta cómo fue la experiencia. Ya nos entregaron el documento. A ver, nos dieron cita en mayo y nos dijeron que a 40 días nos van a entregar. Pero recién nos entregaron la semana pasada, o sea, en agosto. Casi agosto. En agosto. Y para sacar mi CPF, hicimos con Daily fuimos a donde Daily cita? A la Receta Federal. A la Receta Federal. Hicimos fila de 2 horas porque no están atendiendo bien. Desde las 9 casi hasta las 12. Estábamos de frío ahí haciendo cola para que nos den una hoja. Es que no, es o que sea, aquí en Brasil es así. Por no, la chica nos hubiera dicho que para que toma saques tu CPF, hojita, tienes que hacer esto. No, nos hicieron hacer cola. Solo para por que la nos información. den el Gmail. Lady está hoy día intentando sacar su CPF en la Receta Federal. Ya le han dado su documento. Ahora falta el CPF para que pueda estar bien legalizada. Para que tenga acceso. Está a medias. Y que chante en el sol porque está haciendo un frío. Calentará pues el sol. Calentará el sol. Nosotros somos de calor. Antes lo hacían el CPF presencial. Pero como ahora por la pandemia te mandan el email, entonces tienes que mandar esto. Como Lady ya tiene el nombre completo, ya tiene ya tengo nombre completo. Entonces el CPF no, porque es lo que va a pedir. Tiene la dirección, teléfono y el pedido. Entonces de aquí te pide, mira, el documento que ya tengo también. Ya, que es el RNE. ¿Sí? RNE se llama. Y tal vez pues sea, porque a veces te informan mal, estamos esperando. Porque aquí, esto es para los brasileños, si tú te das cuenta. Pero como se supone que Lady está legalizada, ya es una brasileña media, mitad, todavía. Entonces, el documento que le han dado ya sirve como para brasileña, ¿no? Entonces, le enviamos todos los datos y vamos a ver si nos responden. A ver cuánto demora, porque te responden. Ayer estábamos preocupados con Daily porque no llegaba mi CPF, porque ya son como 15 días que hemos enviado un correo. Y le digo a Daily que revise si es que no nos atendieron. Entonces Daily dice eso de las 6 que no nos atendieron, y hoy, día jueves, me dice vamos a venir temprano. Y hemos venido, estábamos haciendo la cola. Entonces, faltando 2 personas para que nos atiendan, yo le digo, a ver, revisa, vamos a revisar. De repente nos vamos a dar nuestra grita. Porque es que como no nos respondieron, estábamos en la duda si lo iban a hacer o no por ahí. De repente se habían equivocado, porque a veces pasa, ¿eh? Ya, pues. Y lo cierto es que Daily acaba de revisar el correo. Y ahí está el mensaje que nos han respondido. Que ya lo han hecho el CPF y que esperemos nada más 48 horas para que lo puedas bajar, ¿no? Desde las 6 de la mañana Daily me tiene despierta. Haciendo fila. No, y casi entramos. ¿Te imaginas si entrábamos y la chica lo revisaba? Nos me decía, pero ya está el Nos daba nuestra gritada. Ay, lo que se hace nublado. Y así, esas son las anécdotas que nos pasan. Fue en todo nuestro 6 meses. Por eso les digo que no es fácil. Para mí fue un año. Pero yo también estoy casi un año. Lo que sí nosotros la pandemia atrasó sí, mucho. No, pero también me ayudó porque me dieron un mes más de estadía, porque el 10 de enero iba a cancelar mi estadía aquí. Y luego me dieron hasta febrero un mes más, y luego ya tenía que pagar $6.50 diario, por eso que tuve que empezar a hacer los documentos, porque no había pase, o sea, no podía irme y no tenía otra opción que empezar a hacer mis documentos aquí. Pues. Si no, imagínense, hasta agosto, 6 diarios. Ibas a deber como 10.000 reales a la salida. Sí.
No, y a veces conviene hacerlo los documentos porque por el Mercosur esa multa se desaparece. Entonces, al estar legal ya no te cobran la multa. Y lo que tú vas a gastar pagando multa lo gastas haciendo mis papeles. Sí, pues. Una cosa que, por ejemplo, estamos muriéndose de frío ya. Ya vamos a acabar el video. Serio, está haciendo frío, ya se fue el sol. Entonces, una cosa que el problema aquí es trabajo. Es igualito que en Perú aquí, para trabajo. Existe beneficios para quien ya está legalizado, sí, muchos más de beneficios que en Perú para los trabajadores. Pero para quien llega ilegal, no es fácil. Por ejemplo, en el centro de Sao Paulo, contratan ilegal. ¿Sí? ¿Y el pero pago sería? No, ahí pues para que vivas, sobrevivas, porque el pago es, o te pagan 800, 1000, 1100, da para sobrevivir. 800 para allá. Pero es que aquí, pero es que 800 en el centro de Sao Paulo es nada, Si un café está 15, para que tomes desayuno en el centro, ¿sí? Entonces a veces, dependiendo de dónde estás, es sufrido al comienzo por causa del trabajo ilegal, ¿sí? Pues no tienes documentos, o sea, casi nadie te da trabajo. Eso es lo difícil, ¿sí? Porque todo es con CPF, pues, ¿no? Todo es CPF, todo es CPF. Si no tienes CPF no te dan nada. O algún documento con foto que compruebe algo. Y como no tienes llegando, ¿cómo le haces? Otra opción es vender en la calle, que en Brasil es muy fácil eso, muy fácil. Por ejemplo, te vas a la tienda, compras una cajita de caramelos, porque ya he visto muchos, inclusive hay muchos brasileños que viven así. Pero eso no depende del lugar, también, de que no, del trabajo en la calle. No, en todos los lugares es puedes libre. Trabajar. Sí, no, aquí no te incomoda. Aquí no te incomodan. Por ejemplo, tienes una cajita de caramelos que lo compras, no sé, a 15. Pides 50 por cada caramelo y pides ayuda, ¿qué más? Pues si a veces cuando no tienes, pides ayuda, ¿qué más vas a hacer? Y los mochileros viajan así, ¿sí? Eso es una opción. Vendes, te paras ahí, ya bueno, que aunque sea ganes para algo y ayuda. Diario. Sí, aquí no te molestan si vendes en la calle, a menos que sea una calle donde esté prohibida, ¿Qué es prohibido aquí? Por ejemplo, es una calle donde hay muchas tiendas y todo el mundo paga alquiler, paga por esto, por lo otro. Ay, y sí. Tú te vas, pones tu kiosquito, no puedes, tienes que tener permiso. Pero si tú estás andando, circulando, no hay problema, ¿entiendes? O si te vas de calle en calle, aquí lo encuentres en la calle, lo vendes, o si alguien está en la puerta, le ofreces, aquí sí te compran. Entonces es una opción. Yo ya. Tú has vendido. Lady. Voy a empezar. Lady ha viajado de mochilera y ella sabe, mi Lady. Cuenta. Yo, me gusta probar nuevas experiencias. Yo hice eso en Iquitos, cuando fui a Iquitos y cuando fui a Bolivia. Pero cuando en Bolivia por el frío como que me desanimé, pero en Iquitos sí probé vender en la calle y realmente me fue muy bien. Sí, así que te puedes sobrevivir. En Lima yo veo que es difícil a veces vender porque te prohíben. Mi primer día saqué 80 soles. O sea que ya es alguito, 80 soles para un par de horas, o sea, para nosotros fue alguito ya. Sí, así que ya sí da para tu cuarto. A veces me quiero animar aquí. Otra cosa que les quiero dejar bien claro, que como yo dije que en cualquier lugar puedes hacer la venta, en la calle es una cosa, ¿ya? Pero cuando es, por ejemplo, en ferias de Brasil, a veces no puedes, porque siempre hay alguien que vigila, ya tiene su sistema. Tienes que pagar. En el tren no se pueden muchos. A veces tú ves ves gente vendiendo en el tren, pero ya tiene un esquema, ¿entiendes? Ya tiene alguien, entonces no puedes ir y llegar. En el metro también no puedes. ¿Por qué les digo eso? Porque, por ejemplo, yo he visto que en Argentina había muchos artistas, ¿sí?, en el metro o en el tren. Entonces es chévere en Argentina. En Brasil hay muchos vendedores en el tren. El problema es cuando tú eres extranjero.
especialmente en Río de Janeiro. En Sao Paulo no sé. Saber el idioma también. No. Ellos, por ejemplo, eso yo lo vi, un chico que era argentino, hizo un baile de un zapateado y fue lindo, ¿sí? Fue lindo. Y cantidad de gente le dio plata y comenzaron los vendedores ambulantes a decir que le está quitando la plata a los que estaban ahí, más legales, vamos a decir así. Entonces lo corrieron. Entonces eso nomás tienes que tener cuidado en ciertos lugares. Ahora, por ejemplo, es aquí en un parque y allí hay gente, o el vecino está en la puerta mirando, o esos que están ahí corriendo, o un restaurante cuando tú llegas pasando. Ay, chévere, nadie te va a decir nada. Esos son los cuidados nomás que les digo, porque yo ya he visto varios y sabe que hay lugares aquí en Brasil que también no es fácil, entonces mejor evitar. Entonces ya saben. Ahora en un centro donde hay cantidad de gente pasando, si tú pasas caminando vendiendo, nadie te va a decir nada. Porque un centro es más legal, vamos a decir así, no te dicen nada. Más comercial. Sí, más comercial. Ahí hay cantidad de gente, ves en la calle vendiendo agua, cantando. Siempre hay, entonces, y no paran todos los días en el mismo lugar, ¿sí? Entonces nadie te molesta. Entonces sería eso. La conclusión es, si quieres vender, tienes que recorrer. Sí, andar. Pero cuando a veces llegas y no tienes otra opción, no hay de otra. Claro. La gente que viene, yo creo que la gente que se arriesga a salir de esos países porque realmente quiere a veces en tu país tú lo intentas, no se puede. No, y te vas a otro, lo intentas un poquito y se puede. No estoy diciendo que es fácil, como vimos, como relaté, no es fácil, pero a veces consigues. No sé. La ventaja es que te ven diferente. Muda tu áurea, no sé. ¿Sí? Así es. Cada uno con su inmigración. Cada uno emigra porque quiere. Como hay muchos brasileños que emigran a Europa, como hay europeos que emigran a Perú, o migran a Argentina, ¿sí? O argentinos que vienen a Brasil. O sea, es un cambio de todos los lados. ¿Sí? Como Lady. Yo sí me arriesgaría, o sea, veo allá la realidad en Perú y veo acá la realidad, me quedo acá. Así que yo me arriesgaría todo. Sí. Si tengo que salir a vender, lo hago, no hay problema. Sí, hasta que te establezcas. Una vez que tú estás legal en Brasil, una vez que tú tienes tu CPF, tu documento, tú puedes sacar tarjeta de banco, es fácil, digital, casi todo, entonces nada más enseñas tu fotito con tu cara yo ya y me te veo da. teniendo mis tarjetas. Lady en Perú, pobre, nunca le han dado tarjeta. Aquí ya va a tener su tarjeta, ya va a ser deuda. Sacarle. No, y eso es, hay beneficios que Brasil te da. Algo pues sí hay del shake, del Salí mar. por la tangente ya. Nuestros videos todos grandes. Hemos empezado hablando de los documentos, ahora estamos en La vida. la vida diaria. No, y sí, no, y con documentos sí, te vas, ves un cartelito de se necesita tal persona para trabajar y te vas a la entrevista, te dan. Ya no es difícil. Lo bueno es que hay algunas palabras que se parecen en español, así que no se entienden, ¿no? Sí. Es la ventaja. Así Y hay que trabajos que tenemos es que no suerte. necesitas hablar, entonces es más fácil. Sí. Y aquí todo es prueba de 3 meses. Si en 3 meses le echas punche, te contratan por 1 año. ¿Sí? Bueno. Con todo legal. Yo hablaré pues poco, portuñol. No, que pues si Lady tiene su trabajo. Sí, es la ventaja. O también la otra es como yo, tener un trabajo allá y venir acá, así que Sí. es una ventaja también tener allá Sí. el trabajo y gastarlo acá, así que es una ventaja. Estoy Sí. gastando y bueno. Entonces espero que les haya gustado este video, aunque fue un poco largo, pero de repente sacó unas dudas que estaban teniendo para quien es de otro país que habla español, ¿sí? Sí. Del Mercosur, que es más fácil. Y hasta la próxima. Estamos yendo a buscar su documento de Lady. Tanto sufrir salió. Aquí está Marty, que también se va a buscar su documento. ¿Qué achando? Un documento. Lady. Con su pan, escondiendo su pan. Está lloviendo hoy día.
Martín va a ser ciudadano brasileño ahora, legalizado. Lady y mi tía Shan están firmando, recibiendo su documento. Después de haber recogido sus documentos, estamos aquí para ver los ojos. Los ojos del Martín, que ya está chejo. Lady. Después nos vamos a los riñones. Desde aquí a poco mi tía va al corazón.